hablaremos a qué hacer si la madre maltrata, hace sufrir a los hijos y los enferma, para hacerlos sufrir si los abofetea y otras cosas como actuar y qué podemos hacer para ayudar a los hijos. Miguel Arcángel, un tema muy interesante, especialmente para un chico que debe cuidar mucho con quién se empareja. Adelaida Zuluaga, buenos días Vicente, interesante tema como siempre, buen día para todos. Gemi, encantada siempre con estos temas que tanto nos ayudan. Obi-Wan, Kentucky, saludos, buenas noches, hola, ¿qué tal? Obi-Wan, Kentucky, estoy del otro lado del charco, hola, bienvenido. La verdad es que estamos viendo a mucha gente nueva que se está incorporando a este directo. Estos días aparecen muchos nombres que no son frecuentes, así que bienvenidos a todos, espero que os gusten estos temas que tratamos, la forma en la que enfocamos y hacemos el directo. Paula, buenos días, hola Paula, ¿qué tal? Ana Silva Solís, hola, buenos días desde Chile. Victoria Esparza, hola. Juan Pérez, saludos desde Argentina. Ana Silva nos dice, estoy muy interesada en el tema. La verdad es que es un tema muy interesante porque es un poco diferente a lo que tratamos habitualmente. Normalmente siempre hablamos de los narcisistas y la verdad es que hablar de psicópatas ya es subir un grado más, ¿no? Porque, bueno, a lo largo de la conversación vamos a ir viendo que existe una diferencia bastante importante entre hablar de narcisistas y hablar de psicópatas. Raza de bronce, buen día, desee. Catalina Pedrozo, hola, buenas noches. Mila Matei, Mila Gruber desde Francia. Obi-Wan Kentucky, mi primo se juntó con una mujer que tiene una niña y lo controla mucho. Él no es el papá de la niña. Perspectiva psicológica, hola don Antonio, buenas noches, saludos desde Lima. Hola Perspectiva, hacía tiempo que no te veía. Ana Silva Solís fue psicopateada por 3 mujeres simultáneamente. Gloria Cuellar, buenos días don Antonio, excelentes temas que nos ayudan muchísimo, muchas gracias. Lucía Torre, hola, buenas noches, acá en Argentina. Laura Jorrisma, buenos días, noches a todos, saludos desde Holanda. Brasilia Loar, buenas noches, presente. C9NH NAS, excelente su información desde Argentina. Marga Segura, hola a todos. Obi-Wan Kentucky, y ella lo golpea y un día que le estaba conduciendo ella se enojó y le movió el volante. Antonio H, hola Antonio, hola, si aviso oportunamente YouTube. Sí, avisó oportunamente YouTube, listo para escucharlo. Estupendo, muy bien. Obi Kentucky, la niña estaba con ellos. Bueno, y como comentaba, tenemos un tema que la verdad es muy interesante porque ya digo que es diferente a lo que hablamos habitualmente. Hoy es como si subiéramos un grado, el nivel, un grado o varios grados, ¿no? Depende un poco del nivel de psicopatía del que estemos hablando, porque ya entramos en terrenos realmente peligrosos, ¿no? Ya hablamos de terrenos realmente de violencia, de agresividad, de maldad. La verdad es que el narcisista no deja de ser un mero aprendiz de lo que es un psicópata en un nivel moral, ¿no? Ana Guerra, saludos desde Colorado. Silvia Amor, hola, buenas noches, saludos desde Argentina. Salete Rufino, buenas noches, Salete Rufino desde Miami. Perspectiva psicológica nos dice, ya terminaron mis vacaciones y aquí en Perú son las 11:33 p.m. y este directo está en una buena hora para poder escucharlo. Pues encantados de tenerte aquí, perspectiva psicológica, porque además siempre das unas opiniones muy acertadas, así que contamos con ellas. Sara Elisa Cifuentes Fernández, buenas noches señor Vicente, saludos desde Monclova, Coahuila, México.
Benja Ábalos, buenas noches Antonio, saludos desde Juárez, Chihuahua, entiendo que es México, excelente, de mucha utilidad, Dios lo siga bendiciendo. María, hola, saludos desde Texas, ese tema va a estar de miedo, yo conocí a uno, una total pesadilla. Onewan Kentucky, ella no lo deja que mire a la familia. Miguel Arcángel, mi hermana es psicópata y mi cuñada ni lo sé, pero su comportamiento se parece mucho a eso. Gisela M, buenas noches estimado señor, saludos desde El Salvador. Marta Vázquez, saludos desde California. Letty Parker, buenas noches desde Orlando, sus vídeos me ayudaron a sacar de mi vida al narcisista, muchas gracias, salvó mi vida. Bueno, gracias a ti por estar aquí presente y por la fuerza y energía que tuviste para enfrentar la situación y salir adelante. Bueno, vamos a, como siempre, recordaros que tenéis a la venta en Amazon nuestros libros, que son Contacto Cero, que es la técnica más importante o principal para poder alejar al narcisista de tu vida, La Piedra Gris, para esas situaciones en las que no puedes alejar al narcisista y debes convivir con él. Es una técnica bastante polémica, pero bueno, en muchos casos da unos resultados bastante buenos. La madre narcisista, un caso muy particular de narcisismo que provoca muchísimo daño. Y el último libro que hemos publicado, Cómo reconocer a un narcisista, que es una especie de compendio de todas esas síntomas, esas características, la diferencia de un narcisista con otras patologías como la psicopatía o la sociopatía, el origen del narcisismo. La verdad es que es un compendio de todo lo relativo al narcisismo, resumido pero con bastante claridad y una exposición bastante certera del asunto, ¿no? Estos libros podéis encontrarlos en Amazon al precio de 10 euros o 10 dólares. Si los queréis dedicados y sin gastos de envío, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. También recordaros que vamos a empezar un nuevo módulo del taller de desarrollo personal. Vamos a, en primer lugar, a repetir el módulo de introspección para aquellas personas que deseen iniciarlo y empezar a hacer los diferentes módulos de este taller. Se pueden poner en contacto en antoniodevicente24@gmail.com. Ha habido bastante interés, así que también, como la vez anterior, vamos a hacer un número limitado el número de personas que podemos manejar, así que las personas que estén interesadas que no lo dejen mucho, porque después ocurre como la vez anterior, que se agotan las plazas y hay personas que se quedan sin poder hacerlo. Así que aquellas personas que estén interesadas que se apuren en inscribirse para que después no se queden fuera, ¿no? Letty Parker, ya lo habíamos saludado desde Orlando. Obi-Wan Kentucky, yo creo que ella es bipolar. Obi-Wan Kentucky, compraré su libro. Perla Gil, buenas noches don Antonio, acá firme con usted, encantado Perla de tenerte aquí al pie del cañón. María, me he fijado que son más fríos que el hielo, ni se inmutan, falta total de emociones. Bueno, como sabéis, hoy tenemos un tema que es realmente muy interesante, que es un poco diferente a lo que tratamos habitualmente, porque estamos entrando en la primera división de toxicidad. Si hiciéramos un grado de toxicidad, de daño, de malignidad, cuando hablamos de los psicópatas estamos hablando de un grado muy elevado, que puede llegar en muchos casos hasta el crimen, ¿no? Pero hay una diferencia esencial, por hacer un pequeño resumen de lo que significa un psicópata a diferencia de un narcisista. Bueno, en primer lugar, el origen. Ya siempre hemos explicado que en el caso del narcisismo normalmente son conductas que se aprenden en la infancia, se van desarrollando en la juventud, en la adolescencia y en la juventud, y se consolidan en la adultez, ¿no? En la madurez de la persona. Normalmente el origen del narcisismo está provocado por un exceso de tolerancia de los padres, un consentimiento absoluto, una falta de límites en el niño, el que los padres estén a disposición permanente del niño y le protejan, le cuiden, le eviten todo tipo de frustraciones, le premien y le agasajen por encima de lo normal de una forma totalmente inmerecida, lo que hace que el niño vaya desarrollando un concepto moral de superioridad, de derecho sobre los demás,
de que tiene derecho a todo, de que todo aquello que consigue, de que todo aquello que quiere lo puede conseguir manipulando a sus padres, rápidamente el niño descubre que hay una serie de mecanismos que puede utilizar para lograr aquello que quiere, bien sea hacerse la víctima, bien sea volverse violento, bien sea cualquier tipo de técnicas. Los niños aprenden con una rapidez enorme ese tipo de estrategias, ese tipo de técnicas de manipulación. Si los padres no le ponen límite, cada vez eso va yendo a más, va yendo a más. Después en la adolescencia, que continúa bajo la tutela de los padres, todo eso se va consolidando, el niño va aprendiendo más técnicas. Cuando entra en contacto con otros compañeros del colegio, con otros amigos, con otros familiares, va perfeccionando todo ese tipo de técnicas, de forma que cuando llega a la edad adulta se transforma en un ser egoísta, en un ser que se considera el centro de todo, que se considera que tiene más derechos que los demás, que se considera que está por encima, que sus capacidades, llega incluso a creerse que sus capacidades o sus conocimientos son superiores a los de los demás, que cree que siempre tiene la verdad en todo, siempre quiere que todas las personas que hay alrededor estén a su disposición y a su servicio. Y al final, ya cuando todo esto no lo es suficiente, pues obtiene el placer, obtiene esa sensación de superioridad, pues humillando, castigando, vejando a todas las personas que le rodean, para así conseguir sentirse el superior. El trasfondo de todo esto es que el narcisista se da cuenta de que realmente todo eso no es del todo verdad, sino que, por supuesto, él es consciente de que todo eso ha sido algo que le han permitido sus padres, es algo que le ha tolerado esa educación que ha tenido, de forma que sienta esa dualidad que le hace que tenga una autoestima muy baja, que cuando tiene que mirarse a sí mismo y valorarse a sí mismo, su puntuación, su amor propio, su seguridad en sí mismo íntima, profunda, es muy baja, lo que le provoca esa dicotomía que se produce en el narcisista, de que dan una imagen de una superioridad enorme cuando por dentro son personas vacías, son personas sin autoestima, sin seguridad, sin confianza en sí mismos, y lo que les lleva a sufrir depresiones, a tener adicciones, son frecuentes víctimas del alcoholismo, de la ludopatía, de todos estos trastornos, y normalmente todo eso después lo reflejan en la relación que tienen con los demás, que es una relación dura, difícil, a veces da la impresión que odiaran a la gente que les rodea, y todo eso se manifiesta a través de ese sentimiento de superioridad. Esto que decimos es todo en lo relativo al narcisista, pero cuando entramos en la psicopatía ya estamos hablando de otra cosa. El psicópata o la psicopatía es un trastorno, o es una condición, mejor dicho, con la que se nace. Es algo que las últimas investigaciones que hay al respecto indican que hay algunas alteraciones en la amígdala del cerebro, que es el punto en el cerebro en donde se regulan las emociones. También se han apreciado algunas alteraciones en el córtex cerebral. El mayor especialista del mundo en este tema es Robert Hare, y él se dio cuenta, él empezó a estudiar la psicopatía porque estaba haciendo sus prácticas de psicología en una cárcel, en una prisión en Estados Unidos. No recuerdo ahora si Estados Unidos o Canadá, no recuerdo. Pero bueno, estaba haciendo sus prácticas en una prisión y estaba haciendo un estudio sobre los reclusos que había en esa prisión, y uno de los parámetros que hizo, una de las cosas que hacía, era que se les hacía un electroencefalograma a los reclusos, y presentó un artículo a una revista, pero la revista se lo devolvió, y le dijo porque se lo devolvían porque había varios de los electroencefalogramas que habían hecho que presentaban anomalías y que suponían que se había realizado mal ese encefalograma, porque lo que estaba dando no era normal, daba un resultado que no era. Ellos no se habían fijado en ese aspecto de los electroencefalogramas, porque estaban atentos a otros síntomas y a otras cosas,
y la verdad es que cuando lo analizaron dijeron esto pertenece a un grupo de los reclusos, estos electroencefalogramas mal realizados, se suponía. El caso es que empezaron a investigar, repitieron los electroencefalogramas y vieron que el resultado seguía siendo el mismo, que seguían apareciendo esas diferencias respecto a los otros reclusos. Entonces lo que hicieron fue empezar a pasar test para tratar de definir la personalidad, tratar de definir si sufrían algún trastorno, y al final se dieron cuenta de que, bueno, tuvieron que hacer un tipo de test especiales para poder apreciar la psicopatía, porque en ese momento prácticamente no se había estudiado la psicopatía, había pequeñas cosas hechas al respecto, así que al final tuvieron que hacer test especiales para tratar de identificar la psicopatía. Y al final vieron que cuando diseñaron esos test de psicopatía, precisamente las personas que puntuaban más alto en esos test coincidían con las personas que tenían esas alteraciones en el electroencefalograma, lo cual demostraba que el funcionamiento del cerebro de los psicópatas es diferente, tiene determinadas alteraciones que hace que su carga eléctrica, que en realidad es lo que mide el electroencefalograma, su respuesta eléctrica sea diferente. Esto cambia completamente el panorama porque hace que, a diferencia del narcisista, en donde su trastorno es un trastorno conductual y por lo tanto puede corregirse, puede reeducarse, puede con una terapia, en el caso del psicópata es un problema fisiológico y por lo tanto no tiene una solución a corta distancia, a no ser que lo mediquemos para tratar de anular esas respuestas del cerebro. Conductualmente no tiene ninguna solución, no existe ninguna terapia que pueda solucionar el problema de la psicopatía porque es un problema fisiológico, no es un problema aprendido, no es un problema conductual. Eso es una diferencia radical, porque ya partimos de que no tiene solución, de que es algo que viene así, que puede darse en diferentes grados, que cuando se da en grados extremos la respuesta de los psicópatas es terrible, suelen ser grandes delincuentes, suelen ser grandes criminales, grandes asesinos. Ahí tenemos, por ejemplo, al famoso y reciente asesino de La Baraja y tantos otros asesinos a lo largo de la historia. Así que más o menos cuando hablamos del tema, hoy vamos a hablar de la mujer psicópata, de sus peculiaridades, pero que ya tenemos que partir con que la psicopatía es muy diferente del narcisismo, de que muchas veces catalogamos de narcisistas a personas que son realmente psicópatas. Es más difícil, sin embargo, a un psicópata calificarlo de narcisismo por esos rasgos peculiares que tiene. También hay otro elemento que confunde también bastante la situación y es que prácticamente todos los psicópatas son narcisistas. Esa situación que les hace de esa frialdad emocional que les caracteriza, esa indiferencia a todo lo que ocurra, esa futilidad y falta de responsabilidad hace que con mucha facilidad adopten ese papel de narcisistas, adopten esa imagen que tiende a confundirlos muchas veces. Pensamos que son narcisistas cuando después lo examinamos en detalle y nos damos cuenta de que en realidad estamos hablando de personas que son psicópatas. Bueno, todo esto no es más que una mera introducción, o sea que daros cuenta del tema del que estamos hablando. Bueno, vamos a terminar de saludar aquí un poquitín antes de pasar a que veo que hay muchísimo interés en el tema. María me dice, me he fijado que son más fríos que el hielo, ni se inmutan, falta todas las emociones. Ana Silva Solís, tienen falta de empatía y un vacío emocional, manejan la tríada oscura de la personalidad. Carlos Rincón, buenas noches. Silvia Amor, doctor, yo no puedo irme de casa por mi mamá. Antonio H., ¿puede existir un perfil evitativo con personalidad narcisista o viceversa? Sí, sí puede existir. El perfil o el apego evitativo puede darse perfectamente con el narcisismo y no tiene... Beatriz González, hola profesor Antonio de Vicente, hola, ¿qué tal? Silvia Amor, sus vídeos y los en vivo me ayudan mucho, gracias Silvia. Casper Pérez Páez, solo buscan salirse con la suya, no les importa nada, eso les refuerza su complacencia de que son más inteligentes que los demás. Buenas noches Antonio, nos dice Mabel C.
Marga Segura y no tiene ningún remordimiento. Juan Pérez, ¿cree usted que los narcisistas son una gran parte de la población? ¿En qué porcentaje? Bueno, narcisistas se estima que aproximadamente entre un 3 o un 4%, pero bueno, todas estas estadísticas que se hacen sobre trastornos psicológicos hay que tomarlas siempre con cierta prudencia, porque no se pueden hacer estudios pormenorizados a toda la población, y las estadísticas que se hacen sobre trastornos psicológicos están muy sesgadas en el sentido de que cuando son estadísticas, son estudios que se basan en preguntar a la gente, no se coge a las personas y se les hace todo el tipo de batería de cuestionarios para determinar con exactitud lo que tienen, sino que simplemente se les hacen una serie de preguntas y de acuerdo a ellas se determina, ¿no? Y son elementos bastante imprecisos. Entonces, bueno, podríamos hablar entre un 3%, un 4%, un 5% de la población pudiera tener cierto nivel de narcisismo. Claro, también es muy importante, otro aspecto clave es saber qué grado de narcisismo tienen, porque puede ser desde un narcisismo leve a un narcisismo grave. Hay que recordar siempre que cuando hablamos de trastornos psicológicos estamos hablando de una línea, ¿no? de un eje en el que en un extremo está la persona que simplemente tiene algunos pequeños síntomas, a la persona que tiene la mayoría de los síntomas y en grado extremo. En medio de todos esos dos polos, pues hay una gradación enorme de diferentes niveles de alteraciones, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hace bastante complejo el determinar qué parte de la población se le puede considerar como narcisista y qué parte no. En el caso de la psicopatía, que es el tema que tratamos hoy, según el profesor Heir, estaríamos hablando entre el 1 y el 1,5% de la población, que en este caso sí yo considero que es un nivel muy alto, porque claro, cuando hablamos de psicopatía estamos hablando de algo realmente grave, ¿no? Estamos hablando de personas que no tienen absolutamente ningún sentimiento y eso les permite tomar cualquier tipo de decisión, hacer cualquier tipo de acción, de cosa, sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de freno. Marcelo Arias, ¿qué intenciones esconden personas narcisistas cuando reaparecen después de meses preguntando como si nada, si ya se ha empezado otra relación, si lo recuerdan? ¿Qué buscan con eso? Bueno, el narcisista en realidad lo que busca es mantener su permanencia, porque es posible que ellos se hayan alejado de esa persona, que ellos la hayan descartado, pero ellos quieren seguir sabiendo qué relación tienen con esa persona, quieren seguir estando presentes, quieren seguir recordándoles que ellos están ahí y que en cualquier momento pueden regresar. Como saben que en general dejan, normalmente cuando se van, dejan problemas de dependencia emocional, de codependencia, dejan problemas de personas que sufren el síndrome de estrés postraumático. Ellos saben que realmente podrían ser bien recibidos, saben que causan daño cuando reaparecen, y todo eso ellos lo utilizan y lo manejan. Realmente hay que recordar que al narcisista con lo que disfruta es provocando daño, provoca haciendo revivir esas brasas que él sabe que quedan ahí. Siempre cito el caso de un narcisista sobre el que yo estoy escribiendo un libro, que es Picasso, el pintor, el gran pintor Picasso, que fue, aparte de sus condiciones personales, fue un genio revolucionador de la pintura en el siglo XX, pues fue una persona realmente maligna para con las personas que le rodeaban. Habría que hacer un perfil claro para saber si llegó a niveles de psicopatía, ¿no? Bueno, no creo que a tanto, ¿no? Pero sí que fue un gran narcisista. Y, por ejemplo, recuerdo un caso con Dora Maar, que después de varios años de haberse alejado, en una ocasión le mandó un regalo enorme, una caja enorme que la tuvieron que traer entre varias personas. Dora Maar, que aún seguía soñando con Picasso, aún seguía deseando y amando a Picasso, pues se alteró de los nervios, llamó a un gran amigo, a James, para que viniera a ayudarla a abrir ese enorme cajón
que le mandaba Picasso porque ella pensaba que era una gran escultura, pensaba que sería un cuadro enorme. Empezaron a discutir antes de abrirlo porque ella estaba muy nerviosa, alterada por ese regalo que le habían mandado, ya digo, varios años después de haberse alejado, de haber roto la relación, y que él seguía con una relación con otra persona, más con su amante, más las esporádicas que mantenía, o sea que era una cosa del todo increíble. Y empezaron a discutir sobre si el regalo sería un cuadro, si sería una escultura, porque la caja era cuadrada y ella no se atrevía a abrirla por la emoción de haber recibido ese regalo de Picasso. Bueno, el caso es que al final les costó mucho abrir la caja porque venía tremendamente clavada y cerrada, era una caja de madera. Al final, con martillos, con palancas, consiguieron abrirla y dentro lo único que encontraron fue una silla vieja y desvencijada, que era una especie de burla, de risa, de broma que le estaba gastando Picasso varios años después de haberse alejado, lo cual le provocó una decepción, un disgusto tan enorme a Dora Maar, que estuvo durante bastante tiempo muy alterada. Y bueno, para resumir un poquitín, Dora Maar terminó teniendo que ingresar en un psiquiátrico, estuvo varios años en el psiquiátrico con tratamiento, al final consiguió recuperarse y murió plácidamente varios años después, pero habiendo tenido que pasar por un psiquiátrico. Hay que recordar que varias víctimas de Picasso se suicidaron y algunas terminaron con locura prácticamente completa, como el caso de Olga Koklova. Pero bueno, es un detalle, un ejemplo de cómo, respondiendo a esta pregunta, de por qué los narcisistas reaparecen después preguntando como si nada, o cuando realmente ya tienen otra relación o tal, y vienen a ver si los recuerdan. Bueno, pongo este caso de Picasso para indicar cómo el narcisista, cuando hablamos de que el narcisista siempre vuelve, también decimos que siempre vuelve o que está vigilante, está a la expectativa, y una forma de estar a la expectativa es hacerse ver constantemente en los medios sociales, en las redes sociales, hacerse ver que está ahí presente, de vez en cuando mandar mensajes, preguntar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te va todo bien? Siempre como que tienen preocupación, y lo único que tratan es de mantenerse presentes, de mantenerse ahí en la vida, no conseguir, o sea, no permitir que esa persona se libere de ellos, no permitir que esa persona se rompa definitivamente ese vínculo que tienen. Ellos lo que tratan es de que ese vínculo siga ahí permanente, tratando eso de dejar su huella, dejar su recuerdo. No es amor lo que dejan, no es añoranza, ni es nostalgia, no. Lo que hacen es simplemente a la persona con la que tuvieron esa relación le están impidiendo que pueda romper esa relación definitivamente, le están impidiendo que pueda empezar de nuevo su vida, lo cual realmente es muy cruel. Obi-Wan Kentucky nos hace un donativo de $1, muchas gracias, Obi-Wan Kentucky. Silvia Amor, doctor, usted escribe al narcisista no coincide con la infancia de mis hermanos, de niños ya crecimos en una familia donde el maltrato todos los días de mi padre a mí, ¿por qué son así? Bueno, lo que ocurre es que muchas veces se confunde, en estos casos se confunde el narcisismo con la sociopatía. En la sociopatía es en donde se da ese tipo de maltrato infantil, donde se da esa falta de carencia afectiva que al final provoca un resultado bastante similar, porque lo que ocurre es que esa persona que tiene esa carencia afectiva, esa persona que no ha aprendido los valores que debe aprender en la infancia, de respeto, de consideración por los demás, lo que aprende es que el modo de relacionarse con los demás es a través de la violencia, es a través de la imposición de tus ideas, es que entienden que la relación con las personas siempre es una relación de fuerza, a ver quién puede más, a ver quién domina, a ver quién conquista. Ana Silva, Picasso era un psicópata. Bueno, no está muy claro que fuera psicópata Picasso porque, por otro lado, a veces manifestaba emociones y sentimientos, pero bueno, ya es un tema. A ver, porque esto se nos ha saltado. Es que hay muchos comentarios y la verdad es que
Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar al tema, porque ya se nos va el tiempo, ya son las 7 de la mañana, y vamos a pasar al tema y después lo retomamos, a ver por dónde estábamos. Sí, aquí ya lo... Bueno, vamos a dejarlo aquí en lo de Marcelo Arias, que fue la que acabamos de responder ahora, y después lo retomamos en este punto con Beatriz González. Así que vamos a pasar ahora al tema que nos ocupa hoy, que es el de las mujeres psicópatas, que, como digo, es diferente a la mujer narcisista, en donde la mujer simplemente trata de manifestarse por encima de los demás, coger el control. En el caso de las personas psicópatas, como hemos explicado, la psicopatía es bastante diferente en estos aspectos, al menos en grado es muy diferente al narcisismo. El psicópata no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene barreras que lo detengan, porque carece de ese sentimiento de culpa. Así que bueno, vamos a empezar ya directamente, bueno, por así hacer una pincelada de dos características generales que suelen tener todas las mujeres. Antes de entrar en el detalle de características particulares, es que la primera es la del ocultamiento de la verdad. La mujer narcisista crea un mundo artificial en torno a ella, crea un mundo ficticio en torno a ella, de fantasía. Son grandes impostoras que tratan de controlar a todas las personas y para ello crean un mundo artificial, muchas veces de ideas de fantasía, te hablan de cosas que nunca que se han imaginado, que nunca han existido. Tienen una habilidad enorme para crearse una serie de perfiles sociales. Aparentan normalmente como personas de un gran estatus, unas personas como que tienen enormes capacidades, tienen esa capacidad interpretativa para adaptarse a las diferentes circunstancias, suelen tener una gran habilidad verbal, con lo cual tienen una verborrea que consigue convencer y elaborar unas mentiras bastante grandes respecto a su vida. Y una segunda cualidad es que están centradas en obtener el dominio, el control sobre el entorno de las personas que les rodean. Tienen una faceta egocéntrica y dañina muy fuerte. Son personas que siempre tratan de dominar absolutamente aquella situación en la que se encuentran. Cuando, por ejemplo, son madres psicópatas, tienen que tener el control absoluto y total de toda la familia, anulan a todos los miembros de la familia, a su marido, a sus hijos, incluso a los familiares que se acercan. Tienen un afán por controlarlo de una forma absoluta todo. También se percibe en ese tipo de relaciones, cuando es una madre psicópata, se percibe esa falta de sentimientos. Son bastante crueles con sus hijos, son bastante crueles con su marido, con todas las personas que le rodean, con el único afán de conseguir hacer realidad esas imaginaciones que tienen, porque una diferencia también entre el narcisista y el psicópata es que para el narcisista tampoco es importante el prestigio o el estar por encima de los demás, sino que eso es un instrumento. El narcisismo dentro de la psicopatía es un instrumento para hacer realidad aquello que quieren. Se manifiestan como narcisistas fundamentalmente porque, al tener esa carencia emocional, realmente ellos son superiores a los demás, en el sentido de que no tienen barreras, que no tienen cortapisas, que nada los frena. Una persona normal que ha tenido una educación normal tiene una serie de barreras morales que, cuando va a hacer algo, le frenan. Si yo, por ejemplo, sé que para lograr esto tengo que causar un daño tremendo a determinada persona, pues puedo preferir no hacerlo porque no me gusta causar daño. Sin embargo, ellos esos frenos no los tienen. A ellos no les importa, realmente les da igual causar el daño que sea a quien sea, ya sean niños, mujeres, sean de su propia familia, sean de otra familia contraria, o sea, diferente. No les importa en absoluto y no tienen esos frenos que tienen la mayoría de las personas. Pero bueno, vamos a entrar ahora ya en las características concretas que tienen las mujeres psicópatas. La primera característica es que son personas muy seguras de sí mismo y con un encanto superficial. Son la típica mujer fatal. No importa que sean bonitas o no sean bonitas, o que físicamente sean muy atractivas o no lo sean, ellas saben exponer lo que tienen, o saben manejar los recursos que tienen de una manera adecuada,
tienen una seguridad muy grande en sí misma, a diferencia del narcisista, que realmente en el fondo es una persona muy insegura. El psicópata es una persona segura, porque como tiene esa carencia de emociones, tiene esa falta de sensibilidad, tiene esa falta de reglas, es una persona que no tiene ningún inconveniente en hacer lo que sea, y en lo que vaya a hacer manifiesta siempre una seguridad muy grande, y siempre lo hace con un encanto, siempre envuelto en un papel, especialmente la mujer, que sabe que es muy fácil para ella arreglarse, que es muy fácil para ella manifestarse. Suelen siempre tener un cierto contexto sexual muy fuerte. Ya digo que no importa que sea una mujer bonita o no lo sea, sabe lo que tiene, sus atributos, sabe exhibirlos adecuadamente, sabe cómo llegar a las personas que le rodean, tanto a mujeres como a hombres, sabe cómo manipular y cómo hacer creer, cómo presentar diferentes perfiles. A veces se manifiestan como personas altruistas, maternales, defensoras de los derechos, inteligentes, comprensivas. Tienen esa capacidad, ese encanto para manifestarse como ellos quieren. Siempre veremos en los psicópatas que son grandes actores, que saben interpretar los sentimientos, que saben interpretar papeles, en donde siempre ellos aparecen como personas superiores. En ese caso ahí es donde se manifiesta ese grado de narcisismo importante que tienen. Suelen tener una personalidad muy atractiva, que se nos presenta como personas de gran conocimiento de algunos temas, de mucha profundidad en algunos aspectos. Tienen una habilidad para saber qué palabras, qué formas de expresarse, qué formas de manifestarse dan esa imagen que ellos pretenden. Son capaces de engañar, de mentir, de falsear, de todo lo que sea para conseguir esa imagen, esa idea de control, de seguridad que ellos quieren manejar. En segundo lugar, las mujeres psicópatas son muy manipuladoras, mentirosas y aduladoras. Son personas que saben que pueden manejar la realidad a su antojo, que pueden transformarla, que pueden hacer ver las cosas, porque como decimos que no tienen ningún límite de nada, para ellas no les importa decir que lo negro es blanco, que lo blanco es negro, sin ningún problema. E incluso aunque les pillaran en ese engaño, responden con absoluta frialdad. La mujer narcisista puede decir que es no sé, que tiene un título de experta en cosmética, por decir un caso, y cuando se descubre que nunca ha estudiado cosmética, ella dice, no, pero es que no, me habéis entendido mal, realmente yo no soy experta en cosmética, sino que soy experta en dermatología, ¿no?, por decir un caso. Y tranquilamente dan vuelta a la tortilla cuando se la ha pillado, y cuenta una versión nueva de la historia, inventa sobre la marcha. Tienen a su favor que son personas enormemente manipuladoras, que son mentirosas, que son aduladoras, que saben qué palabras tienen que decir para agradar a la gente. Normalmente cuando tú dices algo que agrada a una persona, esa persona normalmente baja su nivel de crítica, esa persona se fija menos en los detalles que no le cuadran, se fija menos en las incoherencias. Todos estamos muy sujetos a las adulaciones, a que nos digan lo inteligentes que somos, y todo eso la mujer psicópata sabe manejarlo para crear esa imagen que ella cree, que ella quiere, para dar esa sensación de que son expertas, de que dominan los temas de los que hablan y de que son personas que tienen una seguridad muy grande en sí mismas. En tercer lugar, la mujer psicópata es muy narcisista, es fría y exagera enormemente sus propias capacidades. Ese narcisismo que tienen les viene, como digo, de esas barreras que no tienen, de esas barreras emocionales, esas barreras morales, de que no tienen ningún problema en engañar, en mentir, no tienen arrepentimiento, no tienen dolor o no tienen sufrimiento por el daño que causan a los demás. Una persona normal, si tiene que hacer daño a un niño, por ejemplo, o a un animal, por ejemplo,
o a un familiar, le dolería, ¿no? Si en algún momento tiene que tomar una decisión que comporta un perjuicio para otra persona y la tiene que tomar obligada, pues lo tomas con dolor, lo tomas con resentimiento, te preguntas que por qué tienes que hacer tú eso, ¿no? Pero para el psicópata o la psicópata eso no tiene importancia. Para la psicópata eso no es más que un instrumento, las personas no son más que herramientas a su disposición para conseguir aquello que pretende, de forma que son personas terriblemente frías, son personas que a pesar de que, como veremos más adelante, se pueden manifestar como personas tremendamente sensibles, cariñosas, se pueden presentar así, ¿no? Pero realmente tienen un alto grado de narcisismo. Esto hace que la mayoría de las ocasiones se las confunda simplemente con personas narcisistas o que tienen cierto grado de vanidad o de orgullo personal, de amor propio exagerado. Ellas saben camuflarse muy bien con esas sensaciones y ocultar que realmente son personas que son muy dañinas, que pueden causar un daño enorme a las personas que les rodean, que no tienen ningún problema en hacer el grado de daño que sea necesario para conseguir sus fines, pero que en muchas ocasiones su inteligencia les permite no traspasar límites, no traspasar barreras, no caer en la delincuencia, no caer en cometer delitos, porque ellas saben que a lo largo eso puede tener consecuencias muy dañinas. En cuarto lugar, son personas totalmente incapaces de mantener una relación sana y respetuosa o de tener relaciones de amistad. La persona psicópata nunca llega a tener ningún tipo de relación sana, nunca llega a tener ningún tipo de amistad con los amigos. Este es un rasgo característico de los psicópatas o de las psicópatas, que son incapaces, a pesar de que a veces aparentan que tienen amigas, en realidad las amigas no son más que instrumentos. En el caso del narcisista los llamamos los monos voladores, ¿no? En este caso serían los lacayos normalmente del psicópata, de la psicópata, que ella los maneja para conseguir aquello que pretende, pero nunca llega a tener ningún tipo de relación de amistad con nadie, porque realmente no tiene esos sentimientos. Igual que la madre psicópata no quiere a sus hijos, no quiere a su marido, sino que no son más que instrumentos para ella para conseguir aquello que pretende, porque el sentimiento del amor es un sentimiento que no tiene, es algo que no le sale. Imaginaros, por ejemplo, para comprender un poquitín cómo es ese sentimiento, imaginaros que os enamoráis de una piedra. Para ella, para la mujer psicópata, las personas que le rodean, su marido, su novio, sus hijos, sus amigos, no son más que piedras o instrumentos o pinzas o tenazas o cualquier cosa que le sirve para lograr aquello que quiere, para alcanzar eso que tal. Muchas veces, por ejemplo, mantienen relaciones o se casan, tienen matrimonios, tienen familias con personas adineradas simplemente porque les interesa utilizar ese dinero que tienen esas personas, porque les interesa beneficiarse. También veremos más adelante que la persona psicópata normalmente es una persona bastante inconsciente y que busca los beneficios que le llegan rápidamente, que quiere todo de forma inmediata, que no es una persona constante, por ejemplo, en el trabajo o en el esfuerzo para lograr las cosas. Si puede conseguir las cosas fáciles, las prefiere antes que las cosas que le cuestan trabajo y le lleva tiempo lograrlas, ¿no? Pero como decimos, una de las características fundamentales es eso, que nunca tienen una relación de verdad con nadie, ni con amigos, ni con familia, ni con hijos, con absolutamente nadie son capaces de establecer una relación sana. Todas las relaciones que establecen están basadas en el interés, en la instrumentalidad, en para qué uso yo estas relaciones, en qué me beneficia a mí tener una relación con esta persona, en qué me beneficia a mí tener este amigo o esta amiga. Siempre buscan ese aspecto y, por supuesto, visto desde esa perspectiva, nunca están interesados en poner nada, en dar nada a cambio de lo que les están ofreciendo. Si en alguna ocasión ofrecen algo es porque esperan obtener un beneficio mucho mayor. En quinto lugar, otra de las características de las mujeres narcisistas es la falta absoluta de empatía, aunque esto hay que matizarlo, la falta de remordimiento y la falta de sentimiento de culpa. Todo esto viene relacionado con todo lo que hemos hablado, de que son personas absolutamente frías que no tienen ningún tipo de sentimientos. Entonces, como no tienen sentimientos, no pueden comprender los sentimientos de las otras personas
no pueden sentir remordimiento por aquellas acciones que hacen, porque nunca ven nada malo a cualquier cosa que hacen. Pueden ser crueles, pueden ser duras, pueden causar daño a mucha gente, y sin embargo ellas lo ven como algo normal, lo ven como que, por ejemplo, imagínate eso, poniendo el ejemplo de antes, hay una piedra en el camino y yo quiero apartarla, le doy una patada a la piedra y la quito del camino, ¿no? Así de simple. Entonces, para ellos las personas son como piedras, que si una persona le estorba, le dan una patada y la apartan de su camino, hablando figuradamente. Después tienen mucha crueldad para hacer ese tipo de cosas, y eso también conlleva que no tienen ningún sentimiento de culpa, porque para tener un sentimiento de culpa, el sentimiento de culpa es un sentimiento moral. Nosotros sentimos culpa por algo que creemos que hemos hecho mal. Hay que tener el concepto del bien y del mal, tenerlo bien claro para poder sentir sentimiento de culpa. Si no tienes ese concepto bien definido, no puedes sentirte culpable de nada porque no entiendes que hayas hecho nada mal. Eso es lo que le ocurre al psicópata o la psicópata en este caso, que es que no entiende que ella deba sentir culpa por nada, porque no entiende que haya hecho nada mal, porque no entiende que exista el mal y el bien, ¿no? Hoffman, un estudioso del tema de la psicopatía, decía que las psicópatas tienen, especialmente las mujeres, una enorme habilidad para identificar el estado emocional de la otra persona, para darse cuenta de cuál es el estado emocional, a pesar de que ellos no sienten nada, pero sí son capaces de darse cuenta cuando la otra persona está sufriendo, cuando la otra persona está teniendo emociones. En segundo lugar, tienen una capacidad enorme para asumir el rol y la perspectiva del otro, que es lo que siempre hablamos de la empatía instrumental. Cuando hablamos de que el psicópata no tiene empatía, claro, es una cosa que hay que matizar mucho, porque sí es capaz de interpretar, como decimos, o como definió claramente Hoffman, son capaces de percibir cómo son los sentimientos de los demás, las emociones de los demás. En segundo lugar, tienen la capacidad de asumir ese rol, de darse cuenta de la perspectiva que tiene la otra persona, cómo la otra persona vive esas emociones. Y en tercer lugar, son capaces de simular dentro de sí mismos esa misma emoción. Son capaces de hacer como que están sintiendo esa misma emoción que están sintiendo las otras personas. Esto, desde luego, es un arma de destrucción masiva, porque son capaces de, en cualquier circunstancia, aparentar como que son personas que están sufriendo, como que son personas que te comprenden a la perfección, son capaces de leer en tu interior y darte cuenta de cuáles son esas emociones que te están impulsando y hacerlas suyas, presentarse como que ellos están sufriendo lo mismo. A veces piensas que son personas gemelas tuyas en el sentido emocional, de que te comprenden perfectamente, de que interpretan perfectamente cuáles son tus emociones, pero todo esto no es más que un puro teatro, no es más que un elemento instrumental que tienen. Por eso a veces parece que los psicópatas son personas tremendamente empáticas, son personas que dominan, que tienen unos sentimientos enormes, se les ve como bellísimas personas. De hecho, grandes políticos que son admirados, o grandes personajes que son admirados por muchas personas, son grandes psicópatas que están interpretando un papel, que están haciéndonos creer que son personas con verdaderos sentimientos, con verdaderas emociones, cuando todo eso es absolutamente interpretado, todo eso es absolutamente puesto en escena para encandilar, para enamorar o para atraer a las personas, a los votantes o a quien sea, ¿no? En sexto lugar, unido a esto anterior, tienen una gran facilidad para captar las emociones del entorno, para captar incluso el ambiente social que se respira en un lugar. Esto, por supuesto, está exacerbado en un grado máximo en los políticos. Ya sabéis que, dependiendo de las profesiones, hay profesiones en las que normalmente suele haber más psicópatas o menos, ¿no? El psicópata siempre tiende a ir a profesiones que le permiten alcanzar sus objetivos con mayor facilidad. Quizá la profesión que permite alcanzar sus objetivos a un psicópata con mayor facilidad es la política.
la política, las iglesias, por ejemplo, en las iglesias también hay bastantes psicópatas, el mundo de la empresa, por ejemplo, que permite manejar grandes cantidades de dinero, manejar grandes recursos de humanos, de maquinaria, de actividades, todo ese tipo de campos son campos muy atractivos. La policía, por ejemplo, en donde pueden hacer lo que les apetezca sin límites prácticamente de nada. Todos esos campos son campos fecundos para el psicópata o la psicópata en este caso. Cuando vemos muchas mujeres políticas, esas mujeres políticas en muchos casos son personas psicópatas, son capaces de captar emociones colectivas, son capaces de imitar los sentimientos del colectivo, son capaces de presentarse ante los demás precisamente ofreciendo aquello que todo el mundo espera que se ofrezca, dando la impresión de que realmente están entregados por una causa. En séptimo lugar, otro rasgo característico también de las mujeres psicópatas es que no aceptan críticas, son personas totalmente intolerantes respecto a la crítica, y que otro aspecto muy importante en el que hay que fijarse es que repiten una y otra vez sus patrones de conducta. Una de las características de las mujeres psicópatas es la poca flexibilidad psíquica y conductual que tienen. Son personas que normalmente repiten los mismos patrones, repiten las mismas formas de actuar, repiten las mismas técnicas de manipulación. Si os fijáis, cuando una persona, una mujer psicópata, se enfrenta a una situación, si tenéis alguna compañera de trabajo que queréis saber si realmente es psicópata o no lo es, alguna pareja, fijaros en su comportamiento sucesivo respecto a diferentes personas. Si realmente es psicópata, veréis que va a repetir exactamente los mismos patrones que hizo con una de sus compañeras, los va a ir repitiendo con las otras compañeras. Si manipuló de una manera, va a tratar de repetir ese tipo de manipulaciones, porque son personas que tienen, a pesar de que suelen tener bastante inteligencia, a pesar de que tienen esa inmoralidad absoluta o esa amoralidad absoluta, son personas que son muy rígidas mentalmente, son personas que tienden a repetir una y otra vez los mismos patrones y que les cuesta mucho cambiar de esos modelos que tienen de forma de comportarse. En octavo lugar, tienden a relaciones utilitarias y a vida parasitaria. Es lo que hemos venido diciendo a lo largo de todos los puntos. Ya se va desprendiendo que realmente todas las relaciones que tienen son relaciones en función del beneficio que pueden obtener, de qué pueden sacar de cada una de las personas que les rodean, qué beneficios pueden sacar de cada situación en la que se encuentran, y eso les lleva normalmente a tener vidas parasitarias. Como decía antes, suelen tender a tener relaciones con personas de buena situación económica o de buena situación social para beneficiarse de ello. Suelen, cuando entran en las empresas, siempre tratan de obtener rápidamente, alcanzar cargos altos, en donde en realidad van a tratar de llevar una vida parasitaria, porque tampoco son personas amantes del esfuerzo, del trabajo diario, de la constancia. No. Quieren obtener todo con facilidad, quiere que les llegue todo. También influye, por supuesto, su enorme capacidad para conseguir las cosas. Estas mujeres son capaces de presentarse siempre muy atractivas para conseguir todo aquello que pretenden. Utilizan todos sus recursos, ya sea su inteligencia, ya sea el sexo, ya sea la adulación, ya sea cualquier recurso, cualquier tipo de manipulación que tengan a su disposición, lo van a utilizar para alcanzar rápidamente aquellos objetivos que quieren. Todas esas relaciones que establecen siempre son relaciones interesadas, nunca establecen ninguna relación sincera de amor, son absolutamente incapaces de amar a nadie y siempre tratan de buscar una vida cómoda, una vida fácil, una vida que no les origine ningún esfuerzo. Son personas normalmente de muy baja autodisciplina, que son incapaces de asumir responsabilidades, por eso tienden a aburrirse con facilidad cuando los trabajos son de esfuerzo, son de constancia, son de mantener durante un tiempo una tensión determinada. Son personas que se cansan rápidamente de las situaciones, se cansan también rápidamente de las personas y se cansan también rápidamente de las relaciones que tienen. Por lo tanto,
suelen tener muchas parejas, suelen cambiar de pareja con facilidad, suelen cambiar de amigos con facilidad, especialmente cuando esos amigos o esas parejas no les sirven para los fines que ellas pretenden. En noveno lugar, son absolutamente irresponsables. Como hemos dicho, no tienen problema de nada, no se consideran responsables de nada de lo que hacen, no se consideran culpables de ninguno de los daños que provocan. Eso da una idea general de la enorme irresponsabilidad que tienen, de que no les importa nada en absoluto y de que pueden pasar por todas las cosas sin ninguna preocupación de absolutamente nada. Y ya en décimo y último lugar, otro rasgo muy característico de las mujeres narcisistas es que tienen una gran habilidad en el uso del lenguaje. Dentro de todo ese tipo de cosas que decimos que aprenden con facilidad, una de las cosas que aprenden con rapidez es a manejar la palabra. La palabra es un instrumento muy importante, siempre sabemos que según nos hablan las personas nos pueden convencer, nos pueden llevar a hacer aquello que ellos desean. La palabra es un instrumento que tiene un potencial gigantesco. Eso la mujer psicópata lo sabe, lo utiliza a fondo para lograr aquello que se propone. Son capaces de mentir, de engañar, de dar una versión cualquiera por medio de la palabra, son capaces de desdecirse y de negar todo aquello que acaban de afirmar, pero siempre lo envuelven, saben la forma de exponerlo, saben la forma de hacértelo llegar, son capaces de decir una cosa y a los pocos segundos decir lo contrario, pero hacerlo siempre de una forma atractiva y que parece que tienen razón. Son capaces de entender o saber qué palabras o qué cosas son las que te llegan a ti al alma, que te llegan al corazón, saben expresar sentimientos, saben expresar emociones por medio de la palabra, y todo no es más que una actuación fingida, no es más que una imagen. Bueno, vamos, hoy la verdad me he extendido muchísimo, vamos a terminar de saludar a las personas, nos quedan solamente 4 minutos, espero que haya sido interesante la exposición de hoy. Vamos a ver por dónde... A ver. ¿Qué me ha parecido aquí? A ver, ¡ay! Bueno, vamos a ver por dónde estábamos para por lo menos saludar a las personas. A Beatriz González, aquí era donde lo habíamos dejado. Hola profesor, Antonio de Vicente, Silvia Amor, sus vídeos y los en vivo me ayudan mucho. Casper Pérez Páez, hola buenas, salirse con la suya. No les importa nada más, eso les refuerza su complacencia, que son más que inteligentes que los demás. Mabel, bueno, si esto ya lo sabía. Beatriz González, aquí. Yo me he alejado de la gente narcisista, dice Beatriz González. Benís López, saludos maestro Vicente. Algo que me llama la atención es esa mirada vacía, como si no tuvieran alma. Los ojos son el espejo del alma. Da escalofríos esa mirada oscura. Por ejemplo, en la mirada es una de las cosas que es más difícil falsear, ¿no? Alicia Collins Heredia, yo tengo unos sobrinos que les compraban todos sus padres y se enojaban si sus primos que eran más pobres les compraban algo sus padres. Bueno, ese es el germen del narcisismo que explicábamos antes, ¿no? Renzo Vaca, buenas noches, doctor, saludos desde Perú. Gloria Cuellar, ¿es posible que un niño con necesidades mentales especiales pueda desarrollar un narcisismo por la superprotección de sus padres? Hombre, normalmente una persona con necesidades mentales especiales es difícil que desarrolle narcisismo. Más bien, en este caso, podría ser una especie de persona caprichosa, ¿no? Pero bueno, habría que analizarlo en detalle. Lourdes Magdalena, Antonio, saludos para usted y todos los del chat. Perspectiva psicológica... Antes que nada voy a reconocer que tiene una muy buena camisa. Bueno, muchas gracias. Mabel, sí, Gloria, Silvia Amor, si usted describe el narcisista no coincide con la infancia de mis hermanos, de niños. Bueno, esto ya había comentado antes que se puede tratar de una sociopatía
sí, mi padre era malo. Ana Silva Solís, los psicópatas hacen una violación al alma, destruyen la autoestima de la víctima. Ana Silva, Picasso era un psicópata. Ana Silva, definitivamente. Silvia Amor, qué gusto, doctor, escuchar sus explicaciones tan claras y su conocimiento es único, lo admiro mucho. Lourdes Magdalena, una duda, Antonio, ¿el narcisismo puede ser algún tipo de demencia? No tiene nada que ver el narcisismo con la demencia. La demencia es un problema fisiológico que normalmente suelen tratar los psiquiatras, y aparte la demencia, cuando hablamos sobre todo de demencia senil, es una alteración que se produce por la edad, ¿no? por la pérdida ya de funciones del cerebro, la muerte de determinadas neuronas, pero bueno, la demencia normalmente es un problema fisiológico, mientras que el narcisismo es un problema, un trastorno conductual. Perla Gil, cada vez más fascinada con el caso de Picasso y esperando su libro. Paula, menuda... Bueno, se me acaba de saltar completamente. Bueno, la verdad es que quedan muchos comentarios por delante. Bueno, voy a saludar a ver Lucía Torres, Carolina Luna, María Robles, Isela Martínez, Laura Jorrisma, Leti Parker, Jesús Ortega, Melinda Casares Gil, María Robles, Inma Lilith, saludos, Lourdes Magdalena. Por saludar a las personas que han participado en el foro, Ana Silva Solís. Bueno, no me da tiempo ya, se nos ha pasado el tiempo. Mañana estaremos aquí con otro tema muy interesante. Muchas gracias a todos. Recordad que tenéis los libros en Amazon por si alguien está interesado. Ya sabéis que a principios de este mes próximo va a salir el siguiente libro, que es sobre técnicas de manipulación. Todos aquellos que tengáis curiosidad en conocer las diferentes técnicas que utilizan tanto narcisistas como psicópatas como cualquier personaje tóxico o manipulador, va a ser un resumen general de la mayoría o de todas las técnicas de manipulación que se utilizan normalmente estos personajes. Bueno, muchas gracias a todos, ya se nos pasa el tiempo. Mañana continuamos. Las preguntas que no he podido contestar hoy me las podéis hacer mañana. Ya sabéis que estamos aquí todas las mañanas de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 hora española. Acordaros que ha cambiado la hora y que este fin de semana va a cambiar en varios países, en Chile, en Argentina, así que tenedlo en cuenta para la próxima semana. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la persona que hizo esa aportación en el super chat. Hasta mañana.